Gráficos poligonales, un joystick futurista, ediciones super especiales y un catálogo pequeño pero repleto de títulos memorables. Nintendo 64, una de las consolas emblema de la década del 90, la gran apuesta de Nintendo para intentar mantener su imperio. Hoy, en las retroaventuras, la historia de la consola Nintendo 64. ¡Empecemos! Para explorar y disfrutar de todo el catálogo de Nintendo 64, la mejor opción es un Everdrive. Los Everdrive son cartuchos diseñados para poder jugar en nuestras consolas a todos los juegos desde una tarjeta micro SD. El sueño de nuestra vida, poder tener el catálogo completo de nuestro sistema favorito en la palma de la mano. Este cartucho soporta sistemas PAL y NTSC por igual, carga hasta 23 megas por segundo y permite guardar partidas. Sin dudas, la mejor opción para sumar a todas tus consolas. Busca el link en la descripción de este video para poder conseguir el tuyo. Para finales de los años 80 y comienzos de los 90, Nintendo era sinónimo de videojuegos. Era básicamente la empresa de entretenimiento electrónico más importante del planeta Tierra. Ocupaba un cómodo primer puesto de ventas de juegos y consolas en los principales mercados del mundo, y sus personajes eran los favoritos de los más chicos. La Super Famicom se puso a la venta en Japón a finales de 1990 y en Estados Unidos al año siguiente bajo el nombre de Super Nintendo. Por aquel entonces, el gigante de los videojuegos ya venía trabajando junto a Sony en una unidad lectora de discos compactos o CDs que funcionaría con ese sistema de 16 bits. Finalmente ese acuerdo fue cancelado luego de que Nintendo traicionara a Sony y decidiera entablar nuevas relaciones con Philips. La Super Nintendo fue un éxito brutal que logró instalarse en millones de hogares y transformarse en el sistema de juegos preferido por la mayoría. Sega por su parte intentó dar batalla con su Mega Drive en Japón, Europa y Sudamérica, y con su Genesis en México, Estados Unidos y Canadá. A pesar del esfuerzo de las maravillosas prestaciones técnicas y de la belleza del catálogo, si bien Sega logró ser un digno rival, no pudo siquiera empatar los resultados comerciales de Nintendo en su era de 16 bits. La gran N parecía ser imbatible. Nintendo, al igual que otras empresas de la época, parecía vislumbrar un futuro próspero en el mundo de los gráficos poligonales. Fue por esa razón que a comienzos de los años 90 requirió los servicios de Argonaut Software para desarrollar un chip que funcionara como acelerador gráfico y que fuera capaz de dibujar los polígonos en pantalla. De esa forma, Nintendo logró expandir los límites de su consola y en consecuencia crear y publicar algunos videojuegos como Star Fox y Stunt Race FX que aprovechaban a tope las ventajas del chip. El cálculo a gran velocidad también se aplica para conseguir rápidos cambios de escala de los sprites de forma suave y continua, rotación de fondos en pantalla, de objetos y caracteres de forma individual, giros espectaculares de 360 grados sobre el propio eje y perspectivas tridimensionales en tiempo real. En Japón y Estados Unidos comenzaban a circular los rumores de que Sony estaba trabajando en su primera consola y poniendo a disposición de los desarrolladores de videojuegos un kit para la creación de nuevos títulos, algo que parecía ser apenas anecdótico, pero que encendía las alarmas de los directivos de las principales empresas de la industria. Nintendo, por su parte, no se quedaría de brazos cruzados. En 1993 comenzó un plan de acuerdos comerciales y de desarrollo con Silicon Graphics, empresa dedicada principalmente a la fabricación de hardware y software destinado al procesamiento gráfico. For the first time, you can work with a computing tool that deals with the world of the mechanical engineer, the three-dimensional world of real objects in real time. Por aquellos años, sus principales clientes eran las empresas de diseño industrial y los estudios de Hollywood que utilizaban su tecnología para darle vida a los efectos visuales de las películas más populares de su tiempo. The real magic of a man becoming sort of a human Looney Tune can only be done through computer graphics. Silicon Graphics era lo último en tecnología aplicada a los gráficos digitales. Sus computadoras y periféricos no solo se usaban en los estudios de cine, sino que también aparecían frente a cámara en películas como Jurassic Park y Disclosure. Nintendo ha firmado un acuerdo exclusivo con Silicon Graphics, líder mundial en informática visual y creador de los asombrosos efectos especiales de Terminator 2 y Parque Jurásico, para el desarrollo de una verdadera máquina de 64 bits en 3 dimensiones. El acuerdo entre Nintendo y Silicon Graphics no surgió de la nada. En 1993, Nintendo le había encomendado a la empresa británica Rare que desarrollara un juego de Donkey Kong para resucitar la franquicia y de esa forma competir contra la exitosa y llamativa versión de Aladdin de Sega Genesis. Fue de esta forma que Rare puso manos a la obra elaborando gráficos pre-rendereados utilizando justamente los equipos Silicon Graphics. Using advanced computers to
to produce a three-dimensional model that we can display on a computer screen. Finalmente el juego se puso a la venta en noviembre de 1994 y los resultados se hicieron evidentes. Generó admiración tanto del público como de la prensa y claro, recaudó millones de dólares en ventas. It's a really cool game. It was created on this thing called the Challenge, which is this really advanced supercomputer. Basically, picture 20 supercomputers in a box. Now, with all this technology, am I going to have to buy an adapter for my home Nintendo? Not at all. In fact, when the game was created on the Challenge, it was basically specially output to the Super Nintendo game system. So it basically comes in a cartridge, you stick it in the system and you play. Entre 1992 y 1994, Nintendo y Sega eran las palabras más recurrentes en el vocabulario de los videojugadores de la época. Sin embargo, lentamente en el mercado empezaban a aparecer máquinas muy llamativas, entre ellas la 3DO, un estándar de multireproductor interactivo que le ofrecía a las empresas la posibilidad de comprar la licencia y fabricar sus propias máquinas compatibles. Hay una empresa que se llama 3DO que se encarga de agrupar distintas editoras y les va dando las normas, las pautas para que creen juegos para estas nuevas máquinas. Acá estamos viendo la versión de Panasonic y el formato de los juegos es en CD, en Compact Disc. Si bien algunas consolas como la PC Engine y la Sega Mega Drive o sus equivalentes americanos, la Genesis y la TurboGrafx 16 tenían la posibilidad de correr juegos en formato CD utilizando un periférico externo, la Amiga CD, la F-Town Marty de Fujitsu y la 3DO fueron las primeras consolas que apostaron 100% al disco óptico y comenzaron a alejarse del formato cartucho clásico. A mí me queda una duda. Sí, decime. ¿Cómo van a ser los interactivos de Nintendo? Bueno, Nintendo esperó porque va a salir al mercado con una cosa espectacular. Todavía no salió, está esperando, están preparando una sorpresa inigualable. Se vienen con todo, con razón, no había nada con esto. Bueno, entonces vamos a esperar. Sí, esperar era la única opción que por el momento tenían los fanáticos de Nintendo, que si bien aún disfrutaban de los 16 bits, comenzaban a ver en revistas y televisión el nacimiento de otros sistemas que aseguraban ser mucho más avanzados. Nintendo y Silicon Graphics comenzaron a trabajar en conjunto en lo que sería la nueva consola de sobremesa de la compañía nipona. El proyecto se fundó bajo el nombre Project Reality y prometía continuar con el legado de calidad e innovación tecnológica al que Nintendo nos tenía acostumbrados. A medida que el plan avanzaba, las empresas compartían en cómodas cuotas con la prensa y el público en general algo de la información y las novedades del proyecto. Incluso cada tanto difundían imágenes y testimonios de los chicos que asistían a las demostraciones privadas. A world that is like a dream come true, that sort of takes your imagination, go way off. Super duper sound, yeah, a lot of action, cool graphics. That may have felt like the 21st century, but by the end of 1995, Project Reality will be a reality to all home players as well. Por aquellos años, el público promedio, además de buscar una satisfactoria jugabilidad y un buen apartado sonoro, tenía una obsesión casi patológica con los gráficos. El mercado está cada vez más exigente y sobre todo en Estados Unidos la gente pide mejores y mejores versiones de los equipos. Y sobre todo en el punto que tiene que ver con las imágenes. Piden que los gráficos, los chicos, los grandes, todos los consumidores, y no solamente en el tema de videogames, sino en otro tipo de tecnologías, están pidiendo que las imágenes sean cada vez más perfectas, que se acerquen a la realidad. Así que hay una ansiedad con esto. Las fechas tentativas para el lanzamiento de la nueva consola iban cambiando según qué revista leyeras o qué programa vieras. Lo que también cambió fue el nombre. Ya no hablábamos del Project Reality, sino del Nintendo Ultra 64. I'd like to be able to let you in on just a few more of these specific technological details behind Nintendo Ultra 64. George, what do we got? First of all, let me tell you what we're going to be taking a look at. We're not going to be taking a look at highly produced computer animations. What we are going to be looking at are the real-time game environments that Nintendo Ultra 64 will be able to produce. Un sistema de 64 bits parecía ser un sueño muy lejano. Nintendo saltaba de los 16 de la Super Nintendo directamente y sin escalas a los 64 bits de su nueva máquina, una promesa que parecía irreal. Sega, el principal rival de Nintendo por aquel entonces, decidió apurar el trámite y sin muchas vueltas poner a la venta la consola sucesora de la Mega Drive, la nueva creación de Hideki Sato y su equipo, la flamante Sega Saturn. 1994年、それは遥か土星で開発された。
Saturn from Saturn. 64ビット級ゲームマシンセガサターン地球新発売 Las máquinas se pusieron a la venta en territorio japonés en noviembre de 1994 y de este modo Sega comenzaba su participación en la denominada quinta generación de consolas de sobremesa. 誰も体験したことのないエンターテインメントの新次元へ向けて次世代マシンセガサターンが94年11月ついにその姿を現す。今までのゲームマシンにはない高級感あふれるそのボディにはあらゆるゲームファンの期待と想像をはるかに超える高性能がぎっしり詰まっている。 Un sistema dotado de un nuevo CPU, una unidad de discos compactos y gráficos 3D, junto a la promesa de una librería de juegos idénticos a los de los arcades. Los pequeños japoneses propietarios de una Sega Saturn iban a poder disfrutar del Virtua Fighter, Daytona USA, Virtua Cop o incluso el Sega Rally en la comodidad de sus hogares. Algo verdaderamente muy tentador. Sega will be pinning their hopes on conversions of their popular arcade titles, of which the awesome but tedious Virtua Fighters is only the first. Mientras tanto, Nintendo seguía pateando para adelante la fecha de lanzamiento de su próxima consola y prolongando la vida de su sistema de 16 bits a base de la publicación de nuevos títulos. De hecho, muy buenos títulos. Entre ellos Donkey Kong Country, Super Metroid, Super Punch-Out, The Lion King, Earthworm Jim, NBA Jam Tournament Edition e incluso el espectacular Super Street Fighter 2. Desde un punto de vista histórico, es cierto que Nintendo parecía estar algo retrasado en comparación con su competencia. Sin embargo, los chicos de la época estábamos más preocupados por disfrutar de estas nuevas maravillas en la consola que ya teníamos que de ponernos a pensar en una supuesta nueva máquina que vaya uno a saber cuándo iba a salir y si nuestros padres nos la iban a comprar o no. Sony, la empresa japonesa reconocida históricamente por la fabricación de artículos electrónicos de primera línea, también se sumó a la batalla de las consolas. Por aquel entonces el planeta entero asociaba la marca con las videocámaras, los televisores, los reproductores de video y también por el cassette de audio, el Walkman y el Discman. Pero ahora el grande de la electrónica se atrevió a irrumpir en un nuevo segmento de mercado: los videojuegos. Baxo PlayStation. El 3 de diciembre de 1994, Sony puso a la venta la primera consola de su historia, la creación del gran Ken Kutaragi, la famosa PlayStation. Abre tu mente al poder de PlayStation. Sony ha creado PlayStation, la consola de videojuegos más potente de todos los tiempos, con un nuevo concepto en juegos interactivos. La PlayStation desembarcó en Norteamérica y Europa en septiembre de 1995 y sorprendió a un público ávido de nuevos sistemas más poderosos. Algunos videojugadores fieles a Nintendo decidieron esperar, pero otros tantos se entregaron a la modernidad y se metieron de lleno en el mundo de Sony y sus enormes bondades técnicas. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. A estas alturas, al menos en los países más ricos del planeta, los 16 bits empezaban a ser parte del pasado. En julio de 1989, Nintendo llevó a cabo el primer evento de lo que terminaría convirtiéndose en todo un ritual, el Annual Yoshinkai Software Exhibition, también conocida como Nintendo Space World, una feria de videojuegos dedicada exclusivamente a los sistemas de Nintendo, donde la compañía presentaba sus próximos productos ante los desarrolladores y la prensa especializada. 95年のゲーム業界最後を飾る一大イベント、ファミコンスペースワールド95。一体どんなソフトが展示されているのかな？Fue en este mismo evento, en su edición de noviembre de 1995, donde finalmente se pudo ver por primera vez la nueva y tan deseada consola de Nintendo. Los distintos sectores del predio se llenaron de camarógrafos y periodistas de todo el mundo que buscaban llevar a casa la primicia. Quiero que se vea en la parte de atrás algo que no se puede ver, que son algo de escenas del Nintendo Ultra 64. Se están viendo algunas escenas tanto de lo que es el demo de lo que va a ser el Nintendo Ultra 64 con algunas escenas y por supuesto el que ahorita se llama Super Mario 64 y que después se va a llamar de alguna otra forma. Los miembros de la industria y sobre todo los corresponsales de la prensa especializada lograron ver las tan esperadas novedades. Entre ellas, Nintendo presentó la consola en cuestión y el moderno y ambicioso joystick en una amplia y llamativa variedad de colores. No solo eso, un grupo de privilegiados pudieron poner a prueba el sistema de 64 bits y algunos de los flamantes títulos, incluso el más esperado por todos, el nuevo juego de Mario.
Si hubo algo en lo que la mayoría de los asistentes al evento estuvo de acuerdo ese día, fue que la nueva versión de Super Mario era algo completamente revolucionario, un antes y un después en la historia de los videojuegos del fontanero. Do you think new Mario? Wonderful. I think it's wonderful. Wonderful. Yes. Mario or Nippon no star, big star Mario. Big star, Japanese star. Yeah. Japanese star Mario. You too? Big star? Oh, little famous. Little famous. Little famous. Oh, underground. Otra de las noticias fue la fecha de lanzamiento. Según este anuncio, el domingo 21 de abril de 1996, los habitantes del territorio japonés iban a poder comprar su consola. La presencia de la prensa occidental en este evento garantizó que la información llegara también a Europa y a gran parte del continente americano. En su edición de diciembre de ese mismo año, la revista Next Generation le dedicó a la nueva consola de Nintendo una página completa confirmando que el precio de lanzamiento sería inferior a los $250. Otras revistas hablaban de las cualidades gráficas y anticipaban una postergación en la fecha de venta al público. No quedaba otra, había que seguir esperando mientras los especialistas nos mostraban lo que se estaba por venir. This is the N64 game console. It may be smaller than the Super Nintendo, but believe me, this baby is packed with power. And here we have the cartridge slot. And just as important, you will never see now loading. Please wait. La utilización de cartuchos fue la decisión más polémica que tomó Nintendo a la hora de diseñar esta consola. Con esto se garantizaba un mayor control ante la posible piratería y tiempos de carga instantáneos, al igual que con sus máquinas anteriores. Sin embargo, esto también tenía un lado muy negativo que puso de mal humor a varias de las empresas desarrolladoras de videojuegos. Fabricar un cartucho para Nintendo 64 costaba 10 veces más que un simple CD como los que usaban la PlayStation de Sony. Además, para desarrollar esos títulos, las compañías se vieron en la necesidad de comprar los costosísimos equipos de Silicon Graphics para poder crearlos y maximizar la compatibilidad. Como si esto fuera poco, en la última instancia Nintendo les pidió a las empresas que redujeran el tamaño de los juegos para poder lanzarlos en cartuchos más económicos, dejando de lado los de 128 megas y haciéndolo efectivamente en los de 64. Por todas estas razones fue que la empresa Squaresoft decidió romper relaciones con Nintendo y publicar el Final Fantasy VII exclusivamente en PlayStation. De todas estas cosas el público en general no estaba ni enterado. Lo que sí empezaba a irritar a los fanáticos de Nintendo eran los constantes anuncios de postergación y retraso del lanzamiento. La única queja que la mayoría de la gente tiene de Nintendo 64 es que siempre están cambiando la fecha de lanzamiento. Dicen que el verano, que el otoño. ¿Por qué tanta demora? Tuvimos algunos problemas técnicos para lograr nuestro objetivo, pero la razón principal para estas demoras es que queríamos terminar de hacerlo bien. En mayo de 1996 se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles la segunda edición de la Electronic Entertainment Expo, también conocida como E3. El evento de ese año en particular quedó en la historia como uno de los más picantes. En el primero de los 3 días, Sony anunció una reducción del precio de la PlayStation. Al día siguiente, Sega anunció lo mismo en relación a la Saturn y además Nintendo presentó oficialmente por primera vez en Occidente su nueva consola de sobremesa. Nintendo's booth is 46,687 square feet, and it took about 100 guys 2 weeks to put the whole thing together. Como parte de sus acciones de mercadotecnia, Nintendo también aprovechó la E3 para distribuir información sobre sus equipos promocionales. La publicidad y la promoción de sus productos eran factores fundamentales, sobre todo en este contexto y con rivales que día a día afilaban sus colmillos para robarle más y más mercado. Por esa misma razón, se encargó de tener listo todo un arsenal de difusión y demostración para copar las tiendas y transformar la consola en un producto aún más tentador. You, the NMI merchandising force, are the ones who help to keep Nintendo #1 in the store, #1 in presence, #1 in first positioning. And you've done a terrific job of keeping our space when times got tough. Now, the Nintendo 64 launch is without a doubt going to be the biggest in Nintendo's history. La propuesta cada vez parecía ser más interesante y claro, los más chicos tenían una pregunta clave. 値段はいくらぐらいなんですか？いい質問するな。ね、一番気になりますよね。みんながね、聞きたいことだよね。渡辺さんから発表してもらいましょう。2万5,000円です。ズバリとかって。
ソフトの値段がどれぐらいになるかちょっと教えてください。ソフトの値段はね、今のカートリッジ、普通の16ビットのスーパーファミコンのカートリッジの倍ぐらいなメモリーが同じぐらいの値段で売れるようになりました。これは新しい技術を使ってるから。だから9800円ぐらいで64メガビットっていうROMが出ます。Para estas alturas, los nipones ya estaban arañando las paredes, ansiosos por hacer todo lo que fuera necesario para lograr tener su propia Nintendo 64. La nueva fecha de lanzamiento se fijó para el 23 de junio de 1996 y sí, finalmente el día esperado llegó. Just look what happened in Japan. The day N64 hit the market, customers lined up for hours waiting to get one. Nintendo sold 300,000 machines that first day. Muchos de los japoneses que ese domingo se despertaron temprano para hacer la fila fuera de los comercios y comprar su consola se tuvieron que volver a casa con las manos vacías. Una gran parte de las máquinas que recibía cada tienda ya había sido reservada en la etapa de preventa. 300,000 units were gone after the first day. 3 days later, 200,000 units were shipped out, and they flew off the stores just as fast. Los chicos en Estados Unidos tuvieron que esperar un tiempo más, aunque no tanto como muchos temían. La fecha de lanzamiento en Norteamérica quedó establecida para fines de septiembre de ese mismo año. On September 29th, N64 is scheduled for release in North America. The system is about to change. Pero claro, de este lado del planeta, la cantidad de consolas disponibles también iba a ser todo un dolor de cabeza para los compradores. What we're offering right now is a pre-sale for the Nintendo 64 system. You put down $25 and that will guarantee you a Nintendo system. Also, it doesn't come with a game, so we're also offering the game that it'll come with it. En Estados Unidos, algunas pocas tiendas comenzaron a vender la consola varias semanas antes del día de lanzamiento oficial. Eran máquinas que los comerciantes lograron importar desde Japón de forma particular y se llegaron a vender por $700, casi 3 veces el precio oficial de Nintendo. It's not even Halloween yet, but millions of kids already know what they want for Christmas, a new video game system called Nintendo 64. Nintendo's new game machine is 64 bits, making it the most powerful machine on the market. Nintendo took the power of a $100,000 computer workstation and put it into an affordable home game machine. The result? Some of the best video games ever made. Tal y como habían prometido en la E3 de Los Ángeles, Sega y Sony bajaron los precios de sus equipos. Once they sliced their prices, sales just took off. Actually, the Sony and Saturn both dropped their prices within the expectation of N64. It's been a boost as far as both systems. Sony still outsells Sega 4-1. Las tiendas comenzaron a recibir las consolas y todo lo necesario para promocionar el sistema. Sin embargo, a poco de su lanzamiento se sumó un nuevo anuncio. Originalmente, Nintendo pretendía poner la consola a la venta por $250 más impuestos, pero frente a la presión de la competencia no le quedó otra opción que salir a combatir a sus oponentes con un precio de $199. On September 29th, N64 will be released in limited quantities. You know the date, you know the system, you know what to do, you don't want to wait. Muchas idas y vueltas, cambios de fechas, variaciones en el precio, infinidad de promesas y miles de rumores, pero finalmente el día tan esperado había llegado. Nintendo 64, fruto de la unión de Silicon Graphics y Nintendo para conseguir una consola que dobla en potencia y triplica en velocidad a las actuales 32 bits. Ahora sí, finalmente los chicos podían echarle una mano al flamante sistema. Esto es el Nintendo 64. ¿Quieres saber cómo funciona? Todo empieza en la consola. El Nintendo 64 es más pequeño que el Super Nintendo. Pero créeme, esta belleza es súper poderosa. Fue de esta manera que grandes y chicos salieron en busca de su Nintendo 64. Pero claro, sucedió lo mismo que en Japón y muchísimas personas se quedaron con las ganas. Nintendo's newest release is causing a commotion, and children aren't the only ones getting into it. Go back over the bridge. Go over the, no, go back over the bridge. You gotta go over the bridge. The bridge. Most stores started selling the system today, and they've already sold out. Toys R Us had the largest shipment available to the public, and before noon, they were sold out. Todos sabían que eso iba a suceder y aún así la decepción fue bastante grande. Sin embargo, al mismo tiempo parecía parte de una campaña publicitaria. This is going to be
the system for the year, and it's obviously going to be one of those high demand things. It's going to be extremely difficult to get a hold of. Los niños desesperados y los padres visitando todas las tiendas en busca de la tan preciada consola. Nintendo 64 is very likely to produce this year's biggest holiday headache. It's sold out already. I know, but somehow I'll get it. Somehow. I don't know how, but I'll get it. Mientras tanto, la única opción era seguir esperando, hacer una reserva y rezar para que la máquina llegara pronto. If you're coming to the store to get your hand on one of these, you'll likely end up with one of these, and they're not guaranteeing you can get one before the holidays. Los menos afortunados se daban una vuelta por las tiendas y jugaban un rato parados utilizando los kioscos de demostración, al menos para experimentar la sensación de esos famosos 64 bits. ¡Por fin ya llegó! Hoy es la presentación en México del Nintendo 64 y obviamente aquí vamos a hablar de su lanzamiento el 30 de septiembre. Es más, hasta tenemos un Nintendo 64 aquí en el programa. Los más privilegiados ya tenían la consola en su casa y no podían despegar el rostro de la pantalla. We took the system to a Nintendo expert, my son. It was his first time. I knew immediately I'd lost him. Hello. Do you want me to show you? But it was impossible. The price tag, it's $199 for the unit and $60 for each game. And so far only 2 games are available, but more titles are planned to be released in the months ahead. Sí, escucharon bien. Nintendo puso a la venta su nueva consola con solo 2 juegos disponibles. Una vergüenza teniendo en cuenta que por aquellos años era el mayor exponente de la industria y su nueva consola uno de los productos más esperados de los últimos tiempos. And company executives don't seem too worried about the limited library. The key isn't the number of games, the key is the quality of the games. Las consolas lentamente empezaron a llegar a las tiendas para satisfacer la demanda de un público sediento y junto a ellas los 2 únicos juegos de lanzamiento. Por un lado, el Pilotwings 64, un maravilloso simulador de vuelo desarrollado por Nintendo y Paradigm Simulation que continuaba el legado del Pilotwings publicado en 1990 para la Super Nintendo. En Pilotwings 64, el objetivo es alcanzar la más alta licencia de vuelo y tu insignia de piloto. Para ello, necesitas superar un curso dividido en varias pruebas, en el que pilotarás desde un ala delta hasta un helicóptero. El otro título disponible el día del lanzamiento de la consola fue nada menos que el Super Mario 64. Una verdadera joya que marcaría un antes y un después en la historia de Nintendo. Mira quién llegó. It's me, Mario. Es Mario, combatiendo a sus enemigos como nunca lo habías visto, en mundos virtuales, el juego que siempre soñaste y que nadie había podido diseñar. Los videojugadores de la época tuvieron la posibilidad por primera vez en la historia de guiar al fontanero más popular del mundo en un escenario en 3 dimensiones, algo realmente maravilloso, pero también altamente desafiante. Lejos quedaba ya la primera versión de 1985, en la cual solo nos valíamos de 2 botones de acción. Ahora la propuesta era mucho más amplia e incluso podíamos seleccionar las cámaras. Super Mario 64 is the most technologically advanced game ever produced for any home system. The animation moves at a smooth 30 frames a second, and the world that Mario inhabits is completely 3D. And it's also non-linear, meaning there's no set track to follow. Mario can go anywhere and everywhere that he chooses. Todo aquello que siempre soñamos parecía haberse hecho realidad. Una versión de Mario en 3 dimensiones y un mundo inmenso para explorar y disfrutar. Mario 64 es solo el principio. Ahorita se están desarrollando 50 juegos para este sistema. Para sorpresa de muchos, la Nintendo 64 llegó a Sudamérica en tiempo récord, incluso antes que a Europa, lo cual era algo completamente inédito. La revista Club Nintendo número 48, en su edición argentina de agosto de 1996, ofrecía un cupón con el cual podías reservar tu consola adelantando una seña de $50. Sin embargo, el valor final de la máquina que se iba a poder comprar en las principales jugueterías sería de $570, equivalentes a $1.130 actuales. Durante la última semana de agosto de 1996, el mismísimo Peter Main, por aquel entonces vicepresidente de Nintendo of America, visitó Buenos Aires y Santiago de Chile, donde se reunió con empresarios locales y periodistas. Además, junto a los responsables de la distribución tanto de Argentina como de Chile, Sautec y H. Briones respectivamente, oficializó el lanzamiento del sistema en ambos países sudamericanos para el 29
9 de septiembre de ese mismo año. Si bien no hay registro de que se mencionara el precio de lanzamiento durante la presentación de la consola en el auditorio del complejo La Plaza de Buenos Aires, Juan Pablo Hurtado, el gerente comercial de Nintendo en Chile, durante el evento en la plaza central del Mall Alto Las Condes de la ciudad de Santiago, anunció que el precio de la consola sería aproximadamente de 200.000 pesos chilenos, unos $480 de la época, equivalentes a 955 actuales. Tú sabes quién tiene 4 veces más entretención. Tú sabes quién rompe las barreras. Tú sabes quién es el más buscado. Tú ya lo sabes. El juego es Nintendo 64. Con Nintendo 64 juega el mejor. Desde el lanzamiento de la consola hasta finales de 1996 se pusieron a la venta algunos nuevos títulos que muy lentamente fueron encendiendo los motores de un catálogo bastante acotado. A comienzos de noviembre de ese mismo año apareció en las bateas de las tiendas el Wave Race 64, un juego de carreras sobre poderosos jet skis desarrollado y publicado por Nintendo. Una semana más tarde llegó la furia y la violencia al sistema de la mano del Mortal Kombat Trilogy, un título que gracias a la popularidad de sus versiones previas supo ganarse la portada de la revista Game Pro en su edición número 99. La lista se seguía engrosando al compás de juegos como Killer Instinct Gold, el Wayne Gretzky 3D Hockey y el hermoso Cruising USA, un porteo del exitoso y aclamado arcade de carreras que apareció en los salones de videojuegos a finales de 1994, pero en esta oportunidad para disfrutar en la comodidad del hogar. Hacia finales de 1996, Blockbuster sumó la Nintendo 64 a la lista de consolas que podían ser alquiladas. La podía llevar con un juego a elección para jugar durante 3 noches consecutivas por $17. Excelente plan de fin de semana. Las navidades de ese año tuvieron un común denominador, al menos en Norteamérica. Muchas de las cartas a Papá Noel o Santa Claus estaban encabezadas con el pedido de una Nintendo 64. Recibir un regalo de ese calibre y encima acompañado por uno o varios juegos era algo verdaderamente espectacular. Pocas cosas tan hermosas como despertarse una mañana y tener una nueva consola para disfrutar con tus hermanos y amigos. Además de su hardware y su apariencia externa, la Nintendo 64 nos presentaba un control completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Y ahora el nuevo control. ¡Tatán! Su diseño te permite sostenerlo en 3 formas diferentes. Tiene 6 botones: pad digital, izquierda y derecha, y el nuevo stick direccional análogo. Con él tendrás capacidad de acción de 360 grados para que vayas a donde quieras. Y no solo eso, con el stick direccional controlas la cantidad de movimiento. Por ejemplo, decide entre caminar, trotar o correr. De hecho, para varios chicos muy pequeños, este nuevo control era un desafío en sí mismo. Entre otras tantas nuevas prestaciones, el flamante joystick también incluyó un slot donde el usuario podía colocar distintos módulos y expandir las posibilidades. Uno de esos módulos opcionales fue el Controller Pack, conocido en su etapa de desarrollo como el Memory Pack. ここにメモリーパックっていうのが入るんですね。わかります？ここに穴があるの。ここにメモリーパックっていうのが入って、コントローラーがここに4つ刺さるよね。だからみんな自分のコントローラーの中に自分の自動車のデータとか、それから自分の野球チームのデータとか入れとくわけです。で、友達のとこに持っていくと、この機械1台で4人でゲームをしたりできる。マイコントローラーって。なんかボーリングのマイボールみたいに、これはもう持って歩いて、ここに自分のデータがいつも入ってる。Entre los 5 juegos más vendidos para la Super Nintendo, hubo 3 producidos por la propia empresa: Super Mario World, Super Mario All Stars y el fantástico e inigualable Super Mario Kart, un título que nos permitía experimentar un nuevo modo de juego sin salirnos de su universo. Nuestros personajes favoritos y otros tantos que nunca antes habíamos podido controlar, ahora estaban todos arriba de un karting corriendo carreras a toda velocidad. Super Mario Kart llegó a vender más de 8,5 millones de copias en todo el mundo, contando las que se comercializaron dentro del pack junto con la consola. Era cuestión de tiempo para que la Nintendo 64 tuviera una nueva versión de este exitoso juego. Mario Kart 64いよいよ登場。任天堂64でしか体験できない新しい迫力のバトルレース。2人、3人、4人対戦プレイなら超面白い。マリオカート64ツインカラーのコントローラーと
Se puso a la venta en Japón en diciembre de 1996 y llegó al continente americano en febrero del año siguiente. La propuesta era verdaderamente superadora. Si bien su versión de 16 bits explotaba al máximo el modo 7 de la Super Nintendo, que permitía crear una perspectiva de profundidad de una superficie de 2 dimensiones gracias a la escala y rotación, ahora en esta nueva entrega, aprovechando los 64 bits, la cosa sí que se puso buena. Las más trepidantes carreras hasta para 4 jugadores. Diversión a todo gas con Mario Kart 64. Solo para Nintendo 64. 8 personajes seleccionables y un total de 16 pistas para quemar las cubiertas de nuestros pequeños pero potentes vehículos. Podíamos elegir 4 modos de juego como Grand Prix, Time Trial, Versus Mode y Battle Mode, cada uno con sus particularidades. Con Mario Kart 64 podrás elegir entre los 8 personajes más famosos creados por esta compañía. Lo más importante de este juego, el modo multijugador. Si quieres que te echen de casa, invita a tus amigos. El juego era y sigue siendo verdaderamente adictivo. Al poco tiempo de su lanzamiento, además de recibir halagos por parte de la crítica, se convirtió en el título más deseado por todos los chicos de la época y con el paso de los años se coronó como el segundo juego más vendido para la consola. Finalmente, y para la tranquilidad del público europeo, el 1 de marzo de 1997, los 64 bits de Nintendo llegaron al viejo continente. Solo Nintendo 64 tiene 64 bits. Es más potente y mucho más rápida que cualquier otra consola. A mediados de ese mismo año, apareció en las tiendas un pequeño artefacto que podía adquirirse de modo opcional, conectarse en el control de la consola y darle a la jugabilidad una nueva dimensión. This is the Rumble Pack. The big reason why Star Fox 64 is the coolest cinematic gaming experience there is. It's designed with a force feedback device that lets players feel the game. Wait a second. You're telling me that this Rumble Pack actually lets players feel the game? El Rumble Pack fue presentado en conjunto con el juego Star Fox 64, aunque dicho dispositivo también podía comprarse individualmente. 2 pilas AAA eran necesarias para que el aparato haga su gracia y le sume una pizca de realismo al juego. No todos los títulos del sistema fueron compatibles con esta función. De hecho, algunos clásicos como Super Mario 64 y Wave Race 64 volvieron a ser publicados unos meses más tarde con esta nueva característica añadida. The Rumble Pack lets you feel different degrees of vibration, like when you turbo boost or you shoot a bomb. The Rumble Pack feeds back a slight turbulent vibration. Whoa! I actually felt it. I told you. Con el paso de las semanas, la PlayStation de Sony agrandaba su lista de juegos disponibles y de esa forma lentamente ganaba nuevos adeptos en distintos mercados. Eso sumado a sus campañas publicitarias tan agresivas como divertidas. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D. I'm gonna have to ask you to leave. Sega, por su parte, continuaba promocionando la Saturn y lanzando nuevos juegos, entre ellos muchas adaptaciones de sus arcades más populares como Daytona USA, Sega Rally Championship o Virtua Fighter 2, pero también aprovechando cada oportunidad para denostar a Nintendo y su nueva consola. Ha habido mucha publicidad sobre el producto y eso no nos preocupa para nada. El juego de Mario es bueno, sí, pero es el único. Todos los demás son bastante decepcionantes. Lo cierto es que para estas alturas Nintendo 64 ya tenía algunos juegos muy entretenidos, pocos, pero realmente de muy buen nivel. Sin embargo, lentamente los usuarios comenzaron a notar ciertas ausencias, entre ellas algunas franquicias que pocos años antes supieron ser el caballito de batalla del sistema, por ejemplo Street Fighter. Los acuerdos de Nintendo con los desarrolladores externos o third parties son famosos por tener enormes limitaciones, requerimientos y pactos comerciales leoninos. Fue por esta razón que muchas compañías decidieron escapar a tiempo y encontraron en Sony y PlayStation un espacio más cómodo donde hacer negocios y al mismo tiempo no quedar anclados a los viejos cartuchos. Esto sumado a la posibilidad de aprovechar al extremo el formato CD como soporte para sus juegos. De hecho, algunos como el Street Fighter EX se publicaron como títulos exclusivos de la consola de Sony. Pero si de juegos de combate se trata, Nintendo 64 supo conservar algunas franquicias igual de populares.
populares. Cuarta parte de la saga de Mortal Kombat, el juego que ha conseguido relanzar la serie tras la incorporación de un motor 3D. Si bien una pequeña porción de chicos que por aquellos años viajaban a Estados Unidos con sus padres traían a la Argentina las Nintendo 64 de primera mano, la consola se seguía comercializando de forma oficial a través de Gamela, su nuevo distribuidor local. Nintendo 64, la máquina del año, la máquina del nuevo milenio. El nuevo precio de venta en Argentina fue de $379 de la época, un valor significativamente menor que el de lanzamiento, pero casi el doble del precio en su país de origen, lo que la seguía dejando prácticamente afuera del presupuesto de la mayoría. Eso sin mencionar que el valor expuesto solo incluía la consola y un joystick. Cada juego se compraba por separado y rondaba los $100. No es difícil comprender por qué PlayStation logró ganarle a la Nintendo 64 en Argentina, país en el cual se podía comprar el sistema de Sony por unos $300 y luego acceder a las copias de los juegos por apenas 10 o 15 billetes. Sin embargo, el distribuidor oficial de Nintendo en Argentina continuaba con su apuesta de promoción en los principales programas infantiles y adolescentes de televisión. Y estamos acá porque te tenemos que contar las últimas novedades de Nintendo 64. Es un juego que grandes y chicos quieren aprender. Se llama International Superstar Soccer. Es un juego de fútbol y vamos a ver la demostración. Argentina versus Uruguay. Ahí está el córner. Le va a pegar, le pegó al arco. ¡Gol de Argentina! ¡Gol! Muy bien, En Chile, la Nintendo 64 supo hacerse su lugar y el yogur Soprole, que siempre ofrecía grandes promociones y concursos relacionados a los productos de Nintendo, no se iba a perder esta oportunidad por nada del mundo. Con una tapita más $200, consigue tu álbum y complétalo con los temas que aparecen en las tapas. Los primeros 5.000 álbumes llenos recibirán automáticamente un super reloj Game Boy de regalo. Además, todos los álbumes llenos participarán en el sorteo para ganar espectaculares módulos interactivos Nintendo 64. Y además, fantásticos Nintendo 64. Si no lograbas ganar tu consola con este tipo de sorteos, el programa Nintendo Manía, en su edición chilena que se emitió por el canal Megavisión, te daba la posibilidad de enfrentar a Killer en un combate de Killer Instinct Gold de 64. Pero había un detalle, el premio no era justamente una Nintendo 64. De pura buena onda que hoy día voy a dejar que te lleves el Super Nintendo para la casa. Muy bien, premio para él. Asimismo, en el programa Maldita Sea del canal Rock and Pop, en su especial de videojuegos, Pera y Salfate, además de disfrutar y comentar distintos títulos de PlayStation y Nintendo 64, premiaban las obras de arte enviadas por sus espectadores con juegos y accesorios. Es increíble. Se ganó, compadre. No, ese se ganó. Rallycross. No, ese se ganó. No, se ganó el Rallycross. Y otra cosa. ¿Sí? Ya, y te regaló una tarjeta de memoria para Nintendo 64 sí, cuando se compre la consola. Sí, porque tenéis que tener las dos consolas. 1997 llegaba a su fin y Papá Noel otra vez recibió millones de cartas de parte de los chicos de todo el mundo con el mismo pedido del año pasado, pero esta vez más excitados. Desde el Reino Unido, la empresa Rare sorprendió al mundo entero con el lanzamiento de un título que muy pocos esperaban, pero que todos amarían en un futuro muy cercano. GoldenEye 007, la primera aventura de Bond, en donde tú diriges la acción disparo a disparo. Tú también, como 007, mira tus sentidos y siente lo que ves con Rumble Pack. En Japón y Estados Unidos se pudo comprar desde finales de agosto de 1997 y en Europa 3 meses más tarde. El film GoldenEye, al que el juego hace referencia, fue dirigido por Martin Campbell y estrenado a finales de 1995, pero faltaba poco para el estreno de la siguiente película de la saga titulada Tomorrow Never Dies, conocida en nuestra región como El Mañana Nunca Muere. Independientemente de la temática y del popular personaje, lo que se destacaba de esta obra maestra era su propuesta en general. Se trataba de un first-person shooter repleto de niveles y objetivos, más de 20 armas entre las que resaltaban las pistolas, los rifles de asalto y las granadas, un apartado sonoro bien depurado y una dificultad en el punto justo. Todo un clásico que se ganó las más altas calificaciones en revistas y televisión. En solo 20 segundos, este juego hará historia. Continúala en tu casa. 4 jugadores, compatible con Rumble Pack.
GoldenEye. Video and Arcade, el programa canadiense especializado en videojuegos, ofrecía para sus televidentes una promoción sumamente atractiva y novedosa. We want to throw you a back-to-school party with the Nintendo van. It'll be hosted by Mario himself. All you have to do is send us a postcard with your name, address, age, and phone number on it, and if you win, we'll send this Nintendo van to your house so you and 9 of your very best buds can have the time of your life. You'll be able to play the world's best games on the hottest system, and there's not just one N64, but this machine has 10 of them, so you guys can play with each other till your heart is happy. Now, because we're such great people, we're going to throw in some pizza, pop, and chips for you and your pals to munch on. Nada mal, un excelente premio para compartir con amigos y compañeros de colegio. A diferencia de sus rivales, la Nintendo 64 tenía en televisión un lugar privilegiado, en parte gracias al legado de sus hermanas mayores, pero principalmente por las enormes cantidades de dinero que Nintendo invertía en campañas de marketing. Si bien para estas alturas a nivel ventas ocupaba un lejano segundo lugar, en televisión era la protagonista de la historia. Durante la transmisión del programa Club Disney por la señal Tele5 de España, entre tantos juegos, prendas y concursos, uno de los grandes premios que podías ganar era justamente la nueva consola de Nintendo. Pues bueno, pues ¿estás contenta? Sí. Pues todos son los premios que te llevas, míralos, ahí están. Con 25 Davigochis, un Mario Pack compuesto por una Nintendo 64 y un juego Super Mario 64, una gorra y camiseta del programa, sudadera y teléfono Disney. Un pack genial que te podías llevar a tu casa. Eso siempre y cuando no te dejaras influenciar por estos conductores que te iban a incitar a cambiar tu premio por el cofre secreto. ¿Sí o no? Tú elige. ¿Cofre o regalos? Sí. ¿El cofre? Sí. ¡El cofre, venga todos! Y hay un Discman con mogollón de compas para escuchar, Margarita. ¿Contenta? Bueno, ¿te apetece? Sí, preferías esto a los otros regalos. Alejandro Sanz, Five, Enrique Iglesias, de todo para escuchar de Moffat. Están muy bien estos compas y Five está muy bien también. No sé ustedes, pero yo muy feliz no la veo con la decisión que tomó. En fin. Algunos títulos deportivos que vivieron su época de gloria unos años antes también encontraron refugio en el catálogo de la nueva consola de Nintendo. Uno de ellos fue el NBA Hang Time, el sucesor directo de los aclamados NBA Jam y NBA Jam Tournament Edition. Pueden participar hasta 4 jugadores y podés elegir entre los 29 equipos de la NBA y a sus estrellas más famosas. También tenés pantallas secretas en las que podés elegir jugar en la selva o en la ciudad, con Bill Clinton o con un extraterrestre. Pero claro, ese no fue el único. El fútbol también estuvo presente en este sistema con 2 títulos goleadores. En diciembre de 1996 llegó a las tiendas el mítico International Superstar Soccer 64. Incredible. That must be the winning goal. And that changes everything. Fue desarrollado por Konami y publicado en Japón bajo su título original GQ J-League Perfect Striker, que continuaba de algún modo con el legado de las versiones que pudimos jugar en Super Nintendo, como el inolvidable International Superstar Soccer Deluxe. La llegada del International Superstar Soccer 64 generó un enorme revuelo. Las revistas de la época se deshicieron en halagos, otorgando puntuaciones cercanas a la pura perfección, y los propietarios de una Nintendo 64 fanáticos del fútbol adoptaron este y sus posteriores versiones como su juego deportivo de cabecera. International Superstar Soccer 98. O lo que es lo mismo, el mejor juego de fútbol para cualquier consola de última generación. Oh, calidad, ¿no? Calidad total, porque si el ISS, el International Superstar Soccer, era el mejor juego de fútbol para Super Nintendo, las versiones posteriores para 2 consolas más avanzadas ya eran también las mejores versiones de fútbol para estas máquinas. Esta es la mejor versión de todas juntas. Esta es la versión de Nintendo 64 y es la mejor de todas. Pero claro, desde luego que esa serie de títulos no eran los únicos buenos juegos de fútbol. En mayo de 1998 irrumpió en el mercado una verdadera joya deportiva de los años 90. FIFA World Cup 98, el juego de la Copa del Mundo Francia 98. Un despliegue en pantalla nunca antes visto y una jugabilidad fantástica hicieron de este título un verdadero clásico. One shot at the world's greatest prize, and in the back of the net it's rammed. I'm better than you, and I can prove it. World Cup Soccer 98. If it's in the game, EA
sports. It's in the game. Para mediados de 1998, Nintendo ya tenía en el mercado un puñado de productos que formaban un verdadero ecosistema. En 1996 había puesto a la venta el Game Boy Pocket, una modernización de su consola portátil que además tenía accesorios como la Game Boy Camera y la Game Boy Printer, dos periféricos no muy útiles que digamos, pero sí muy curiosos y divertidos que le dieron al Game Boy una mística muy particular. Durante el desarrollo de Super Mario 64 y Mario Kart 64, dentro de Nintendo, el departamento conocido como EAD o Entertainment Analysis and Development estaba trabajando en otro juego en el que la compañía tenía grandes esperanzas y expectativas. Un título que, al igual que Super Mario 64, también buscaba traer al mundo de los 64 bits una serie creada en los años 80. Se trata de la obra cumbre del señor Miyamoto, un juego que sin duda venderá consolas. Su nombre, Zelda. Solo un mortal puede vencer el poder del diablo. Son las palabras del árbol de Deku que elige a Link, el protagonista de esta aventura, para que salve al mundo Hyrule de las garras del mal. The Legend of Zelda Ocarina of Time se puso a la venta en Japón el 21 de noviembre de 1998 y llegó a Norteamérica apenas 2 días después. Los europeos tampoco tuvieron que esperar demasiado en esta oportunidad, ya que las tiendas lo recibieron apenas 2 semanas más tarde. Un juego que todos los amantes del mundo de los videojuegos llevamos esperando durante mucho tiempo, una obra maestra más del señor Miyamoto, de Nintendo, y que por fin vamos a poder disfrutarlo en nuestro país muy en breve. Incluso algunos puede que ya lo estén haciendo cuando vean estas imágenes. Los fanáticos de Zelda alrededor del mundo estuvieron ansiosos y expectantes sobre este lanzamiento. Era apenas cuestión de tiempo para que tuviéramos la posibilidad de volver a acompañar a Link en sus aventuras, pero esta vez viéndolo como nunca antes lo habíamos imaginado. Imagínate que el anuncio de este juego se esperaba desde el lanzamiento del Nintendo 64 allá por 1995, a finales de noviembre, y fue cuando se mostraron las primeras imágenes en lo que fue el Shoshinkai Show allá en Japón. Hoy, después de 3 años, ves el producto terminado y bueno, no hay la más mínima comparación. Y es que hablar de The Legend of Zelda Ocarina of Time es hablar de un juego que mezcla la acción y aventura en una combinación perfecta. Gracias a su historia, sus distintos escenarios y sus maravillosos personajes, este juego se ganó un puesto preferencial en las listas del público en general y sobre todo de los especialistas. No podía ser otro, el primer puesto de nuestra lista es para Zelda. Mucho se había especulado sobre este juego y ha sido el más esperado del año, pero ya está aquí y es sencillamente lo mejor que hemos visto nunca para una consola. La mítica y mundialmente conocida saga de Star Wars, tal y como supo hacerlo en sistemas anteriores, logró tener sus propios títulos dentro del catálogo de esta consola, entre ellos el primero, Star Wars Shadow of the Empire, un first-person shooter maravilloso que vio la luz en diciembre de 1996, en el cual podías montar vehículos para lograr completar misiones. 2 años más tarde, es decir, en diciembre de 1998, otro nuevo título se puso a la venta. Tu misión: detener a las fuerzas imperiales. Tripula 5 naves. Salva 15 planetas. Star Wars Rogue Squadron. Fue desarrollado por LucasArts y Factor 5 y ofrecía una jugabilidad de estilo arcade de acción en la cual debíamos pilotar las naves y obviamente destruir a nuestros enemigos. Star Wars Rogue Squadron es un genial juego de acción aérea ambientado en el universo de Star Wars. Los fantásticos escenarios en 3 dimensiones son dignos de la más airosa crítica. Un tercer juego apareció en las estanterías de las tiendas unos meses más tarde. El destino de la galaxia depende del resultado de una carrera. El resultado de la carrera está en tus manos. Este nuevo título es, en esencia, un videojuego de carreras basado íntegramente en la película La Amenaza Fantasma, el primer episodio de la Guerra de las Galaxias, estrenada apenas un día después del lanzamiento del videojuego. Battle for Naboo fue el cuarto y último título de Star Wars para la Nintendo 64, otro juego de naves con estilo arcade y gráficos realmente sorprendentes para la época. Llegó a las tiendas en diciembre del año 2000 y podría considerarse una secuela del Rogue Squadron. La jugabilidad fue uno de los grandes factores que dejó contentos a los críticos, quienes recibieron este juego con los brazos abiertos. Un título muy a la altura que cerró la presencia de la franquicia dentro de este catálogo. Gracias a estar dotada por 4 conectores para joysticks, la Nintendo 64 daba la posibilidad de disfrutar algunos juegos en modo multijugador sin la necesidad de agregar o comprar ningún periférico extra. Fue así que en diciembre de 1998 Nintendo puso a la venta el Mario Party, el título multiplayer más innovador del sistema. Oigan,
Hay quejas de una fiesta salvaje aquí. ¿Alguien puede decirme algo de esto? Tal como lo pensé. Muy bien, bromistas. ¿Quién se hace pasar por Mario? ¡Soy yo! ¿Quieres salir, por favor? Bienvenidos a Mario Party, en donde podrás competir contra 3 amigos toda la noche, con 6 tableros diferentes y 50 minijuegos. Si bien tanto en la Nintendo NES como en la Super Nintendo o incluso en la Mega Drive o Genesis se podía disfrutar de algunos títulos de a 4 participantes, para hacerlo era necesario comprar un multitap, es decir, un pequeño periférico que hacía posible conectar 2 controles extra. Pero ahora con la Nintendo 64, los jugadores solo necesitaban tener su propio joystick, pulsar Start y disfrutar. Para finales de 1998 el escenario ya estaba bien claro. Los principales competidores del mercado eran Sega con su Saturn, Sony con su PlayStation y Nintendo con su Nintendo 64, cada una con sus características y con precios diferentes según la región. En Estados Unidos la consola se podía comprar por $200 y los juegos más populares por otros 60 billetes. Sin embargo, también había cartuchos con más memoria que se comercializaban por 75. En España la consola tenía un valor de 34.900 pesetas y los cartuchos se vendían por 5.000 y 10.000 pesetas dependiendo el título. Argentina continuaba con su precio de 379 por la máquina y entre 90 y 150 dólares cada juego. Por su parte, para estas alturas, Sony comercializaba la PlayStation en Estados Unidos por 150 dólares y cada juego entre 40 y 50. En España podías llevarte el sistema a tu casa por 19.900 pesetas y por 7.500 u 8.500 acompañarla con un juego. En Argentina podías comprar la consola ya chipeada para correr juegos pirata por 300 dólares y por 10 billetes más llevarte tus títulos favoritos en los clásicos CD grabables. Es difícil establecer el precio de un juego original de PlayStation en Argentina. En aquellas épocas, si te cruzabas con uno de esos por acá, tenías que pedir un deseo. Cabe destacar que tanto en Norteamérica como en Europa y ciertos lugares de Sudamérica, las fechas clave como Navidad siempre traían de la mano algún muy buen descuento que resultaba súper conveniente. Recuerda, el precio es de 19.990 pesetas e incluye la consola con Super Mario 64. ¿Qué precio? Desde mediados de 1996, en Japón se estaba empezando a sentir la presencia de un pequeño fenómeno que estaba a punto de volverse gigante. Tarde o temprano iba a suceder lo inevitable. La Pokémonía nipona aterrizó en territorio americano desplegando todo su poder. ¿Rojo o azul? ¿Tú cuál escoges? Así es. Pokémon se lanza en 2 versiones, Red y Blue. Para que sepas el por qué son estos 2 colores, te diré que Pokémon en cualquiera de sus 2 versiones cuenta con más o menos 140 monstruos por cartucho. Y el objetivo es coleccionar los 150 monstruos. Bueno, para lograrlo será indispensable intercambiar monstruos entre la versión roja y la azul como si fueran estampas. Solo se conectan los 2 Game Boys a través del cable Link y ya las vas a poder intercambiar. Pikachu y sus amigos evolucionaron en su versión más potente y se volvieron un verdadero furor. A finales de los años 90, Pokémon estaba en boca de todos. So what exactly is a Pokémon? Cute, cuddly characters who become supercharged so they can fight their enemies. But some experts say the entire Pokemon phenomenon is the enemy. In my opinion, parents should not let their kids watch Pokemon, play Pokemon, buy Pokemon cards, have anything whatsoever to do with Pokemon, because the message is violence. But that psychiatrist who had that quote last, that how bad Pokemon is, I guarantee you these people haven't seen any of the cartoons at all. They have no concept. Era el momento indicado para que Nintendo desplegara todo su potencial y demostrara que su ecosistema de consolas era capaz de llevar la experiencia de los videojugadores a otro nivel. El Transfer Pack había sido diseñado justamente para eso y era hora de demostrarlo. Fue así que en 1999 llegó a las tiendas japonesas un nuevo título para Nintendo 64, el Pokémon Stadium. Una nueva batalla está por comenzar. Es una batalla por el destino. Una batalla por la gloria. Una batalla por... Pokémon Stadium, donde demostrarás que eres el mejor entrenador Pokémon y podrás programar tu Game Boy Pokémon a tu Nintendo 64. Entonces, por primera vez, tu batalla será en 3D. Luego, un héroe conquistador se levantará con la victoria. Pokémon Stadium.
más allá del cielo. Los niños norteamericanos y europeos tuvieron que esperar hasta marzo del año 2000 para hacerse con una copia de este juego, y en Sudamérica la espera fue incluso un poco más larga. Estamos hablando de este juego muy esperado por todos los fanáticos de Pokémon. Totalmente, sí. Tiene una particularidad este juego. Sí, es muy especial, sí. ¿Por qué? Porque viene con el Transfer Pack, que es una especie de adaptador que se conecta al control del Nintendo 64. Joystick. Ahí está. Y donde podemos introducir juegos de Game Boy. Ajá, Pokémon, por supuesto. Y como lo indica el nombre, transfiere información a el cartucho de Nintendo 64 que estemos usando. Una función verdaderamente revolucionaria que cualquier fanático de Pokémon deseaba experimentar. ¿Y ya se sabe más o menos con qué precio va a salir este juego? Sí, entre 160 y 170 pesos. ¿Hay una fecha de lanzamiento del Pokémon Stadium? 10 de marzo, pero se puede ir reservando igual. 170 pesos argentinos, equivalentes a $290 actuales, un valor verdaderamente prohibitivo. La Pokémonía ya se estaba transformando en algo serio y Nintendo le dio un toque extra con 2 ediciones especiales. Pokémon are everywhere, and now they've even crept into this special edition Pokemaniac Nintendo 64. Catch it now, and you get a bonus second-hand controller and Pokémon Video. Esa edición para el mercado australiano no estaba nada mal. Sin embargo, la más hermosa y llamativa fue esta otra conocida como Pokémon Pikachu Edition. Y ahora disfruta con todos los juegos de Nintendo 64 en la nueva consola Pikachu Nintendo 64. En noviembre de 1998, Sega cumplió con lo que venía prometiendo en las ferias especializadas y puso a la venta en Japón su nuevo sistema de videojuegos que salía a pelear directamente, no con Nintendo 64, sino con PlayStation. Sega's Dreamcast is storming onto the streets of Japan right now, and 5 new titles will be released surrounding the launch, including Virtua Fighter 3 and Sega Rally 2. Japanese players can also expect RPGs, sports, and wrestling games. En Japón, Sony estaba liderando la carrera con un 46% del mercado en su bolsillo. Lo seguía Nintendo con un 40% y Sega para estas alturas apenas tenía un 14%. Sin embargo, esta consola prometía darle a Sega el lugar que había perdido y tenían que vender la consola sea como sea. Empezaron trastabillando. Sega no logró sus objetivos de distribución debido a un retraso en los chips provocado por una falla técnica. Por tal motivo, apenas pudo entregar las consolas que ya habían sido compradas en preventa, pero ni de casualidad logró cumplir con la demanda. ゆかわでございます。この度はドリームキャストの生産が追いつかず誠に申し訳ございません。なんとかしてよ。はい、この責任を取りまして私専務降格となりました。降格？そんなの関係ない。言ってくれ。ごもっともでございます。しかし。Finalmente, Sega logró abastecer al mercado nipón y si bien las ventas no lograron alcanzar los números esperados por los directivos, la cosa iba mejorando. La nueva máquina parecía tener una segunda oportunidad, pero lejos de casa, justamente en Norteamérica. Sales that are expected to bring in $45 million, and that's just today. Dreamcast will bring in more in one day than even the hit movie Star Wars: The Phantom Menace made on its opening day. What does Sega's Dreamcast have that Sony's PlayStation and Nintendo's 64 don't? It's actually a system that can go interactive. You can plug it into your phone line. For the first time, a video game system will allow you to play your opponent who doesn't even have to be in the same room, in the same city, or the same state. You'll be able to play online. Y esto, desde luego, abría todo un nuevo mundo de posibilidades verdaderamente fantásticas para la época y los años venideros. Si para estas alturas no habías podido comprarte la consola, Benjamín y Gonzalo del programa chileno Bacania te mostraban que los primitivos emuladores del sistema tímidamente empezaban a aparecer para PC. Y este otro que tengo es el Ultra Scale. Es un emulador que se dejó de hacer porque tuvo problemas con Nintendo. Nintendo dijo, pucha, me están dejando la embarrada. Este es un emulador de Nintendo. Este es un emulador de Nintendo 64. ¿Ya? Muchos amigos dicen, no, Nintendo 64 no se puede emular. Es una consola de 64 bits, el computador no tiene 64 bits. ¿Y cómo entonces? Bueno, hacen el programa, se compila, se van arreglando y a poco van mejorando. O sea, no están todos los efectos de video, de audio, todas las luces. Y este emulador sí necesita una tarjeta aceleradora 3D. En este caso ahora lo tengo cargado con una Voodoo 2 de 12 megas
También en el Pentium 200 MHz, 64 RAM, corre dentro de todo bien, se me corta un poco el sonido, no quería mostrarlo en un computador muy grande. Las flechitas, la X, la A, la Z, con eso más o menos juega. Ahora aprieta la X. Grande, Mario. Bueno, la verdad es que la emulación no estaba muy depurada que digamos, pero al menos ese fue el puntapié inicial. En la parte superior de la Nintendo 64 había un pequeño compartimento que a muchos nos llamaba poderosamente la atención. Este es el puerto de entrada de expansión de memoria. No podrás creer lo que te va a permitir hacer. Una de las tantas particularidades que ofrecía la Nintendo 64 era la posibilidad de expandir sus capacidades comprando una expansión de memoria, el Expansion Pack. Nintendo ha desarrollado un pack de ampliación de memoria para la Nintendo 64. Se trata de este cartucho, una ampliación de memoria que nos permitirá jugar la mayoría de los nuevos juegos en alta resolución. Los resultados son espectaculares. Bastaba con ir a la tienda, pagar los $29 por el Expansion Pack o recibirlo junto con la compra del Donkey Kong 64, remover el Jumper Pack que venía por default en el slot de expansión de nuestra consola, insertar nuestra nueva adquisición y de este modo potenciar aún más nuestra máquina. Con esta expansión se consigue duplicar la memoria de nuestra máquina, pasando a tener 8 megas de RAM. Los resultados varían de un juego a otro, pero la potencia de todos aumenta. En algunos la producción gráfica es más detallada y en otros los efectos sonoros son más intensos. En algunos otros las mejoras se hacen notar sobre todo en las animaciones, que ahora son mucho más detalladas. Reproduce más objetos en la pantalla y las imágenes son en alta resolución. El Expansion Pack fue creado entre otras cosas para ser utilizado con el Nintendo 64 DD, también conocido como Nintendo 64 Disk Drive, una expansión que permitía cargar juegos utilizando un disco magnético. Nintendo 64 Disk Drive すなわち 64DD の登場でさらに深く面白くなる。自分でゲームを作っていく楽しさを味わえる 64DD。 Se puso a la venta en Japón en diciembre de 1999 y venía dotado con un coprocesador de 32 bits destinado a leer y transferir la información a la consola. Este nuevo formato, en mayor o menor medida, lograba almacenar hasta 64 megas en cada uno de los discos y buscaba ser la respuesta al uso del disco compacto en las consolas de la competencia. The Double D is a writable disk drive that opens the way to far bigger games than can be squeezed on a card. Several titles are in development. They should allow you to customize things like racetracks, characters and detailed game settings. For now though, Nintendo are pushing the DD for the kind of interactive activity normally associated with PCs. Titles like Talent Maker, Polygon Maker and Picture Maker allow you to fool around with all sorts of sophisticated graphics tools. Con el cartucho modem de 22.8 kilobytes por segundo, podías conectar la consola a internet y acceder a un sitio web creado solo para miembros. Además, con otro cartucho especial, podías capturar una imagen de video, recortarla, editarla y de esa forma crear personajes para posteriormente animarlos en distintos escenarios. También podía generar modelos 3D y darle vida con algunas de las distintas funciones del programa. No se puede negar que la propuesta resultaba bastante atractiva. Se estima que se vendieron apenas unas 15.000 unidades, lo que llevó al Nintendo 64 DD a transformarse en todo un fracaso comercial y a convertirse en la actualidad en una pieza súper coleccionable. La década del 90 ya estaba llegando a su fin y el panorama de la industria de los videojuegos estaba a punto de revolucionarse por completo. Para estas alturas, cada tanto aparecían promociones y se podían comprar los modelos de colores de la Nintendo 64, hoy tan anhelados, por menos de $100. El catálogo de la consola de Nintendo nunca llegó a superar los 400 títulos, contando incluso 85 que fueron lanzados exclusivamente para el mercado nipón. Hasta que Nintendo oficialmente discontinuó el producto en abril del 2002, se estiman que se vendieron 33 millones de consolas en todo el mundo, un número para nada despreciable, pero que quedaba lejos de las 50 millones de Super Nintendo vendidas hasta ese entonces y aún más distante de las 61 millones de NES que se comercializaron años antes. Independientemente de los resultados comerciales, para muchos chicos de los años 90, esta consola fue todo un icono repleto de colores, diversión y mística. Desde Japón comenzaban a llegar rumores de una segunda consola de Sony e incluso algunos otros ya hablaban de un sistema de entretenimiento de Microsoft.
Microsoft. Algo grande iba a suceder y el paradigma estaba a punto de cambiar para siempre. En el evento Space World llevado a cabo en la ciudad de Tokio en agosto del año 2000, Nintendo finalmente presentó dos de sus próximos productos. Por un lado, su nuevo sistema portátil, el Game Boy Advance. La flamante máquina ofrecía un formato completamente renovado que logró cautivar e ilusionar a todos los presentes. Sin embargo, la presentación más esperada tenía que ver con una consola de sobremesa sobre la que muchos ya estaban escuchando rumores. La Nintendo GameCube, una máquina que finalmente adoptaba el disco óptico como medio principal y que estaba lista para darle batalla a todos los rivales que se pusieran en su camino. Pero eso, amigos, ya es otra historia. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si tuviste o quisiste tener una Nintendo 64 y cuáles fueron tus juegos favoritos. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.